fiscal de acciones, ¿cómo y cuándo se determina? ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Edith Carrillo, soy vicepresidente fiscal de este Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz y el día de hoy les voy a hablar sobre el costo fiscal de acciones, cómo se determina, cuándo se determina, qué impuestos se causan en materia de costo fiscal de acciones. Bueno, es importante primero que tengamos claro que las acciones tienen 4 valores importantes a saber, un valor nominal, un valor contable, un valor comercial y finalmente el valor fiscal, que es el denominado también costo fiscal de las acciones. ¿Qué es el valor nominal de las acciones? Bueno, el valor nominal de las acciones es el valor que se le da a una acción en el momento de su emisión cuando un accionista ingresa a una sociedad y es el resultado de dividir el capital social, que solamente son las aportaciones de los socios, entre el número de acciones de la sociedad. Ese es el valor nominal. El valor contable de las acciones está dado por el capital contable de una sociedad a cierta fecha, que son es el valor de las aportaciones de los socios más las utilidades entre el número de acciones emitidas por la sociedad para determinar el valor contable de las acciones. Posteriormente, el valor comercial de una acción, bueno, dependerá de el avalúo o la evaluación que se haga de una compañía al momento, a cierto momento, entre el número de acciones que haya emitido esa compañía a esta fecha. Puede no ser igual el valor comercial de una acción al valor contable, porque el valor contable implica lo que los estados financieros a cierta fecha reflejan respecto del capital contable de una compañía, en tanto que si hay efectos inflacionarios o algunas situaciones que no están reflejadas en los estados financieros, eso puede variar en relación con el valor comercial de una acción. Y finalmente tenemos el valor o costo fiscal de una acción. ¿Qué es el costo fiscal de una acción? ¿Cómo se determina? ¿Cuándo se determina? ¿Qué impuestos causa? Bueno, el costo fiscal de una acción se determina cuando un accionista decide salir de una sociedad enajenando sus acciones, vendiéndolas a un nuevo accionista que se las va a adquirir, todas o una parte de sus acciones. En ese momento, el socio tiene que saber la ganancia que le va a generar la venta de sus acciones, como si se vendiera cualquier otro bien, por diferencia entre el precio en que se están enajenando esas acciones o vendiendo esas acciones y el costo fiscal de esas acciones para poder determinar y calcular el impuesto sobre la renta que proceda por la venta de esas acciones. Y ahí es donde sobreviene la importancia de determinar el costo fiscal. Entonces, ¿cómo se determina el costo fiscal de una acción? Bueno, el costo fiscal de una acción de entrada parecería que solo está dado por lo que me costó la acción actualizado por inflación. Sin embargo, hay otros elementos que intervienen en el cálculo de un costo fiscal y lo hacen complejo para nosotros los contadores, y en donde no nada más se toma lo que aportó el accionista a la sociedad actualizado por inflación, también hay elementos que se tienen que pedir a la emisora de las acciones y que tienen incidencia en la determinación de ese costo fiscal. ¿Cuáles son estos elementos adicional a la aportación o a lo que pagó el socio cuando compró la acción actualizado por inflación? Bueno, estos elementos son la cuenta de utilidad fiscal neta de la emisora, en donde se determinan diferencias entre los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta que tenía la emisora cuando el socio entró y ahora que va a salir. Esa diferencia apoya en determinar un costo fiscal mayor y en consecuencia que la ganancia sea menor. Ese es un elemento que depende de la emisora, no del accionista. El otro elemento son las pérdidas que la emisora haya tenido, y no nada más las que tenga por amortizar a la fecha en que se venda la acción, sino también las pérdidas que la emisora haya tenido durante toda su vida, de las cuales la parte de las pérdidas que ya fue amortizada mientras el accionista estuvo en la sociedad antes de salir, ayudarán a adicionar o aumentar el costo fiscal junto con la CUFIN, que acabo de comentar, y junto con ese costo, y darán un mayor costo fiscal y por lo tanto una menor ganancia. Y las pérdidas que a la fecha en que se enajenen las acciones estén pendientes de ser amortizadas por la emisora de las acciones, esas
se restan del costo fiscal y bueno, pues entonces desinflan el costo fiscal y lo hacen menor y entonces pues ahí incide un poquito en la ganancia. Todos estos elementos, lo que es la CUFIN, lo que es las pérdidas por amortizar y ahora lo que es el costo de la acción, son elementos que intervienen en la determinación del costo fiscal y ahí es la importancia o es donde reviste importancia el que cuando nosotros como contadores vayamos a determinar el costo fiscal de una acción, dado que un accionista nos diga que quiere saber cuánto va a causar de impuestos por salir de una sociedad vendiendo sus acciones, tengamos que voltear a la emisora a solicitarle los datos, como los que acabo de comentar, CUFIN y pérdidas por amortizar, porque esos inciden en la determinación del costo fiscal. Quiero mencionar que la ley del impuesto sobre la renta señala que las emisoras deben o tienen la obligación de dar una constancia con todos estos datos. Hoy por hoy no existe un formato de constancia. Tendría que ser un escrito libre, pero si es un escrito libre se queda corto para la determinación del costo fiscal de las acciones, en donde nos dé nada más el monto de la CUFIN y las pérdidas, porque depende de un papel de trabajo según lo que haya determinado el contador de la emisora. Entonces tenemos que pedirle no nada más esa constancia a la emisora o los representantes legales de una emisora deben de estar claros que se le debe de proporcionar al accionista saliente todo lo que necesite respecto de los papeles de trabajo de la CUFIN y respecto de los papeles de trabajo de las pérdidas de toda la historia de la sociedad para que se pueda determinar correctamente un costo fiscal de las acciones, el cual una vez determinado se enfrenta al precio de venta de la acción y se determina la ganancia. Un punto importante también a considerar es que cuando un accionista decide vender acciones puede ser, como ya lo comenté, que decida venderlas todas o una parte nada más de sus acciones. Eso no afecta porque en el momento en que un accionista dice yo quiero vender una parte de mis acciones o yo quiero vender todas, en ese momento se tiene que calcular el costo fiscal de todas sus acciones, no nada más de las que vaya a vender. Y respecto de las que no vende, ese costo determinado para todas sus acciones queda guardadito para las siguientes enajenaciones que quiera hacer de las acciones que le quedan. Una vez determinada la ganancia por la venta de las acciones por diferencia entre el precio en el que se está vendiendo esa acción menos el costo fiscal que ya más o menos señalé cómo se determina, es cuando ya se calcula el impuesto sobre la renta. Hay dos momentos en los que se pagan impuestos sobre la renta por venta de acciones. Uno es el momento en el que se enajena la acción, puede ser ahorita en el mes de junio del 2023, que es en el mes en el que estamos, y otro en el momento en el que se presenta la declaración anual. ¿Qué impuesto se causa cuando se enajena la acción, en el momento en que se enajena la acción? Bueno, pues se paga un 20% del precio de venta, que es a través de una retención que el que me compra la acción me hace a mí, y por lo tanto yo recibo solo el 80%, lo cual puede ser muy oneroso si resulta ser que la utilidad es pequeña o no existe utilidad, porque entonces ese 20% se convierte en un saldo a favor en la declaración anual. Y ahí es donde viene la posibilidad, si el accionista es persona física, obviamente, porque puede ser también persona moral, si el accionista es persona física, que pueda buscar a un contador público y pedirle que dictamine la venta de acciones, caso en el cual no se va a retener el 20% del precio de venta. El contador que es contratado para dictaminar esa venta de acciones saca la ganancia, determina un impuesto sobre la renta que por supuesto en la mayoría de las ocasiones, no siempre, pero en la mayoría de las ocasiones va a ser menor que el 20% del precio de venta. Ese es el primer momento, el momento en el que se vende la acción, en donde se retiene bien sea el 20% del precio de venta, si no se contrata un contador que dictamine esta operación, o bien el importe que proceda después de los cálculos que haga el dictaminador, que puede ser menor al 20% del precio de venta. Eso es un pago provisional a cuenta del impuesto que se causa en la declaración anual. Y el segundo momento en el que se causa impuesto por esta venta de acciones es cuando el accionista que vendió en este año una acción presenta su declaración anual. En ese momento junta todos sus ingresos y adiciona la ganancia por la venta de esa acción. En ese momento se junta con todos sus ingresos, se determina el impuesto sobre la renta del ejercicio y se resta el importe, ya sea el 20% que el adquirente le retuvo al enajenante de las acciones o bien el importe que el dictaminador haya determinado. Y aquí es donde yo, para concluir, les quiero comentar las ventajas de dictaminar una venta de acciones.
¿Cuáles las ventajas de dictaminar una venta de acciones? Independientemente de que obviamente el cálculo es complejo, bueno, pues se simplifica o se determina con anticipación a la declaración anual lo que de todas maneras se va a hacer, que es el costo fiscal, y eso lo hace un dictaminador. Se paga un importe menor al 20% del precio de venta en la mayoría de las ocasiones, y finalmente pues se tiene ya el cálculo listo para que el contador o la persona que vaya a presentar la declaración anual ya tenga el dato de la ganancia por la venta de las acciones. Entonces, mi sugerencia es, bueno, la utilidad del costo fiscal de las acciones, o las conclusiones que yo les puedo dar de este tema es: 1, el costo fiscal de las acciones se calcula cuando un accionista las vaya a enajenar o a vender. 2, ¿cómo se calcula? Se calcula tomando en cuenta lo que el socio pagó en el momento en que compró esas acciones, más datos de la emisora. Por lo tanto, la emisora tiene que proporcionarnos esos datos, como son preponderantemente la CUFIN y las pérdidas que la emisora ha tenido durante toda su vida. Y 3, es importante dictaminar una venta de acciones para que el impuesto que se cause sea menor. Espero que les haya sido de utilidad mi charla. Estamos para servirles en el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz y nos vemos a la siguiente.